Buenas noches, el fin de semana empieza aquí y esto es Asturias es Cultura. Ni viejos ni jóvenes. Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes actúan este sábado en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Los humoristas, conocidos por su papel en Muchachada Nui y La Hora Chanante, actúan con la obra Viejóvenes. Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla celebran sus 12 años de trayectoria en común mediante el espectáculo Viejóvenes, que este sábado llega al Teatro Filarmónica de Oviedo. Los dos humoristas, conocidos por sus papeles en programas como La Hora Chanante o Muchachada Nui, han concebido este proyecto como una sucesión continua de sketch, dejando a un lado su habitual papel de monologuistas. Al estilo de clásicos como Faimino y Cansado o Los martes y 13 de su época dorada, Sevilla y Reyes aportan ese humor surrealista debidamente actualizado, que retrata con ironía el momento que atraviesa la sociedad española. Durante los 2 últimos años, Viejóvenes ha recorrido todo el país en casi 80 plazas diferentes, y su éxito lo refrendan los más de 65.000 espectadores que han disfrutado de este caudal de carcajadas. ¿Quién soy? Oh, ¿quién serás? ¿Quién serás? Ya sé quién eres, ya sé quién eres. ¡Eres Eugenio! Esta noche tenemos mucho que hablar, ángel mío. Pues nosotros, tú y yo. Otra actriz de gran relieve regresa este fin de semana a Asturias. Concha Velasco, superados sus recientes problemas de salud, actúa sucesivamente el viernes y el sábado en el Palacio Valdés de Avilés y en el Jovellanos de Gijón con la obra Olivia y Eugenio, dirigida por José Carlos Plaza. Concebida como una tragedia sin rasgos melodramáticos, la obra muestra que ocurre en una familia, especialmente desde la maternidad, cuando el síndrome de Down se cruza en la vida de sus protagonistas. Olivia y Eugenio se enfrentan a una situación social y personal extrema, donde se cuestionan valores rotos como en cualquier contexto de crisis. El personaje de Concha Velasco, cercano ya a su ocaso, rememora su pasado haciendo sincero ajuste de cuentas con familia, médicos y entorno social entero. Mientras tanto, su hijo Eugenio, al que dan vida en sus distintas edades los actores Hugo Arizmendi y Rodrigo Raimondi, pone el contrapunto real a la situación tan llena de ternura como de crudeza, planteando durante toda la obra la duda tan difícil de responder como inequívoca sobre quién es normal en esta vida. De tener un hijo que no cambia con los años. Tú haces que me sienta útil, viva y joven. Eres un ángel de bueno, Eugenio. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y han apagado su móvil. Apagado del todo. Lo han comprobado. Desean estar fuera de cobertura en su realidad personal. Lo comprendo. Lo hacen por voluntad propia. Ustedes son gente que se divierten con eso, con una realidad distinta a la suya. Por su parte, el Centro Niemeyer de Avilés acoge el sábado a las 8:30 una sesión de teatro alternativo con la obra Ayuda, que protagonizan los actores Lino Ferreira y Óscar de la Fuente. La crítica ha elogiado esta feroz sátira que retrata la relación entre Arnold, un fulgurante y despiadado agente de bolsa, y su empleado del hogar, Lucas, un inmigrante sin expectativas. Arnold, de baja médica inesperada, se queda en menos de 24 horas sin trabajo, sin mujer y con una seria lesión física que le deja en el limbo de incertidumbres.
Dependiendo completamente de Lucas y totalmente aterrorizado y desesperado, Arnold busca ganarse su amistad regalándole en plena Nochevieja 40.000 euros para que Lucas cumpla su sueño de abrir una farmacia en su país. La sátira está lista para devorar a sus protagonistas en esta obra que se representará en la Sala Club de Centro Cultural Avilesino. No, espera. ¿Por qué no dijiste se ha caído por un cubo negro que yo he puesto en medio del hall oscuro? Connie, perdoni. Arnoldito no es caído por escalera, sino por cubito negro. Pues yo pensé que era mejor preguntar qué es el número de médico. ¡Dame el teléfono! Ay, dije. No es necesaria que tú vuelvas. No, nosotros apañamos. Que nosotros nos apañamos, no nos apañamos ni de coña. Sí, da un besito a Sofía Bernadette de mi parte. Sí, a Sofía. Sí, la estoy curriendo. Sí. Sofía, estrellas, por estrigo hay. Lucas, espera. En ese momento, Connie dijo que quería volver a casa. No. Los grupos asturianos y cántabros Caronte, Bloody Brotherhood, Sonámbula y Hating Veins actúan este sábado en la Sala Calleja de la Ciega de Oviedo, conformando el cartel del festival Extreme Metal Invasion. La cita está concebida como una muestra del mejor death metal que se hace actualmente en el norte de España, garantizando con ello una explosión de guitarras poderosas, voces guturales, ritmos feroces e intensidad a expuertas. Demostrando que hay vida e ideas frescas bajo el ambiguo panorama de terror y destrucción que suele asociarse a este estilo musical, la de este sábado está llamada a ser una noche de referencia entre los aficionados a este género. El comienzo está fijado a las 8 de la tarde. En un estilo diametralmente opuesto, el blues se da cita en la medianoche del sábado al domingo en El Pito, en Cudillero. Será una vez más en El Paso, local asturiano de referencia entre los aficionados de toda España, siendo en esta ocasión protagonistas los madrileños Lady Pepper Trio. Delicadeza, voz sedosa y blues emotivos, pero también descargas de soul blanco y funk teñido de negro, es lo que ofrece este joven grupo que solo con voz, contrabajo y guitarra ha despuntado con fuerza durante el último año en el circuito capitalino de músicas de raíz afroamericana.
Por su parte, la Orquesta Sinfónica del Principado ofrece este viernes un nuevo concierto de música clásica en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La OSPA, dirigida en esta ocasión por David Lockington, interpretará obras de Brahms, Rachmaninoff y Dvorak, contando con el pianista Joaquín Achúcarro como solista invitado. El concierto comenzará a las 8 de la tarde. La música en el oriente de Asturias es nuestra protagonista de la entrevista de hoy. Viene de la mano de Javier Pedraces, autor del libro Abriendo Camino, que nos presenta hoy aquí, en Asturias es Cultura. Bueno, Abriendo Camino pues es un libro que habla sobre la música rock, pop rock y folk en el oriente de Asturias y que abarca pues 13 concejos de la comarca oriental. Intenta pues eso, ser un compendio tanto a nivel de un catálogo de grupos como también ahondar un poquitín en las cuestiones históricas, sociales que hicieron pues que fueran surgiendo todos los grupos en la parte oriental de la región. Pues la idea surge porque yo soy un gran aficionado a la música, especialmente en directo. Llevo siguiendo pues, los directos que hubo en la región desde principios de los 90 y bueno, la verdad que además de ver grupos nacionales e internacionales, pues también sí que vi muchísimos conciertos sobre los grupos asturianos y concretamente sobre los de la zona oriental. Entonces yo veía que había suficiente material. En principio pensé que, pues no sé, igual para hacer una especie de guía o alguna cosa similar, pero luego cuando te pones a hacer entrevistas, a tomarte el trabajo un poco en serio, pues que hay material suficiente para hacer un libro y no precisamente pequeño. Abriendo Camino viene por dos razones. Primero porque lleva un título literal de un disco de mala reputación y segundo porque yo creo que vamos, la música en el oriente de Asturias, igual que en otros sitios, tuvo que abrirse camino para poder salir para adelante y con mucho esfuerzo. Y ahí es difícil sacar un grupo adelante en el centro de la región, pero en lo que son les sales resulta, desde mi punto de vista, aún más complicado. La historia del rock, bueno, a nivel ya asturiano, pues empieza a finales de los 50, principios de los 60, y precisamente ahí empieza también un poco la historia de los grupos del oriente de Asturias. Al principio, empezamos pues en 1960, que es cuando empiezan a surgir un poco así los movimientos del rock and roll en la región, y bueno, concretamente los grupos que aparecen empiezan a funcionar alrededor del año 63-64, aparecen esos grupos y luego bueno, va siguiendo un poco la estela que dejaron ellos y los grupos que fueron surgiendo a continuación hasta llegar al 2014, que es cuando tuvimos que cerrar realmente el cupo, porque si no sigues trabajando a la vez que vas incorporando y es algo muy difícil. Tengo que decir también que, bueno, yo no soy el único autor, que hay otra autora también que escribió el libro a medias conmigo, que se llama Ana Corredera y que, bueno, que si no hubiera sido por la labor que ella hizo a nivel de organización de los datos y bueno, bastantes más cosas, el libro no hubiera visto la luz. El libro está básicamente escrito y dirigido por mí, pero claro, estás hablando de una cantidad ingente de material que necesitas otra persona o dedicarte a full time a una cosa así. Entonces realmente fue cuando llegué a la saturación, fue cuando apareció Ana Corredera y fue la que me echó una mano y al final
bueno, pues se ocupó pues desde transcribir entrevistas hasta organizar datos, materiales, vamos, una labor muy importante dentro del libro. Hombre, hay algunos grupos que destacan sobre todos los demás porque llevan una trayectoria, vamos, yo diría que impecable dentro de, ya no, o sea, digamos que abrieron el camino tan amplio que trascendieron más allá, no solo del Oriente, sino de la región. Y el caso, pues los más internacionales son Corkieu, sin duda, que son un grupo de música folk, de raíces celta, que llegó a hacer gires por Europa, a tocar en los mejores festivales y eso. Luego estaría también a nivel de rock, pues Mala Reputación, sin duda, que tienen 7 discos en el mercado, varias gires nacionales, pero luego hay otra gente que sin llegar a esos niveles sí que hicieron historia porque consiguieron grabar, porque consiguieron transmitir pues los sentimientos y la música que hacían en los directos y en la música que hacían. Yo pienso que un libro de música necesita de un soporte de audio para poder, digamos, completar un poquitín todo lo que lleve pues eso, la información que trae el libro. Yo creo que tragarse un libro sobre música sin poder escuchar de alguna manera lo que está incluido dentro de él, pues es casi una labor pues para gente ya un poco más especializada, pero para que llegue realmente a todo el mundo, que sirva tanto para la gente especializada como al gran público, lo ideal es que lleve un disco. Salen 22 bandes, 22 bandes con 22 temas y bueno, podríamos haber metido bastantes más, incluso podría haber llevado 2 discos, pero bueno, un poco por razones de distribución y de tal, pues al final llevan a más que uno y tratan de ser los grupos más representativos de lo que aparece en el libro. A ver, los Búhos son sin duda unos de los pioneros y de los grupos que empezaron en los 60, los Búhos son los que más trascendieron tanto eso a nivel nacional como, bueno, llegaron a tocar en Suiza incluso, que y algo bastante raro en un grupo de los 60, ¿no? Salir fuera de las fronteras españoles en una época en la que había una dictadura y bueno, los Búhos, lo más relevante, la calidad musical que tenían, que fueron también los primeros en grabar en el 83, consiguió sacar un disco que lo distribuyó la Sociedad Fonográfica Asturiana y una cinta con 9 temas. Y luego, bueno, tiene una longevidad que abarcó varias décadas y además, pues eso, ayudaron también a grupos que vinieron detrás de ellos a subir para arriba. Y el caso de Neurotis, pues, y un caso también bastante peculiar porque además de tener una trascendencia también a nivel nacional, que no los menté antes, pero sí que serían para hablar de ellos, tocaron entre otros sitios el Festival de Benicàssim o grabaron los conciertos para Radio 3, que de aquella época era algo muy poco corriente en grupos asturianos, pues eso, cantan en inglés, ¿no? Que no es precisamente uno de los signos comunes en los grupos del Oriente, que se enfocan más, pues eso, al folk o al rock. No es buena idea, hermano. Están pendientes de 2 presentaciones, la próxima va a ser el día 22 de este mes, de enero, en Arriondes. Va a haber un concertín para amenizar la presentación, van a acompañarnos también un par de músicos y bueno, esa va a ser la próxima. Está pendiente también que la siguiente sea en Llanes, que nos están preparando una presentación allí la gente del Vidiago Rock, que es un festival muy potente que hacen ahí cerca de Vidiago, cerca de Llanes. Esta gente ya nos apoyó mucho ya el año pasado dándonos un premio y bueno, son gente que vive mucho la música. Y luego también está pendiente para el día, parece que el 12 de febrero va a haber una presentación en Gijón, para el taller de músicos de Gijón, en el antiguo instituto. Sí, hasta ahora pues no había, al margen de que bueno, de algún artículo y alguna cosa así que se pueda extraer de radio o de algo de, no sé, por internet, no había nada previo publicado a este respecto y bueno, sí, cubre un vacío que yo creo que se va completando con libros como el tuyo, como el que hizo Beznar Arias de Avilés o como el que hizo esta moza del heavy metal, este chaval que hizo sobre Navia. Yo creo que entre todos pues vamos completando un poco lo que fue la historia musical de Asturias, ¿no?
Debería estarlo, lo que pasa que, bueno, claro, al final Beznar tiene una distribuidora que no lleva una multinacional, entonces hace lo que puede y, bueno, está en las principales librerías casi todas las librerías del oriente de Asturias, que es donde, bueno, como su nicho natural, y luego aquí también está en Cervantes, está en Discos Alta Fidelidad de aquí de Oviedo, está en Gijón en Paraíso y en Avilés en Discos Elena. Pues no lo sé, o sea, lo que sí te puedo decir es que recién acabado el libro ya se me ocurren maneras de poder ampliar un poquitín los contenidos en algunos aspectos que quizá no me quedan suficientemente desarrollados, o incluso la gente me comenta cosas que se podían haber completado, pero claro, no puedes ni hablar con todos los protagonistas ni ajustar el equipo que tenemos, somos Ana y yo, entonces queda así. Sí que tengo previsto escribir más cosas sobre la música asturiana porque es un tema que me apasiona y bueno, quizá más adelante salga alguna publicación con el nombre mío, ¿no? Ojalá. El Hotel Las Caldas, en la localidad del mismo nombre del concejo de Oviedo, acoge este fin de semana la 7ª edición del Congreso Norte Latino, dedicado a las distintas variedades de música y baile procedentes de Latinoamérica. La propuesta se extiende de viernes a domingo y consiste en talleres y seminarios impartidos por profesionales de primer orden en la escena del baile latino. Y nos amamos cara a cara, y nos besamos en la calle, y tampoco se fue fundiendo que ahora no puedo olvidarte. Mis razones para amarte, tú eres mi razón primera, mis problemas en la calle, yo rodando donde quieras. El escenario del pub Bancal 21 en la calle Asturias de Oviedo tiene en la noche de este viernes cita con el jazz. Los protagoniza el dúo acústico Canallas, que a base de guitarra y voz recrearán estándares y clásicos de esta música del siglo XX. También dedicarán una parte del concierto a repasar piezas clásicas de blues, también respetando el formato acústico, otra de las pasiones de este dúo de veteranos ovetenses amantes de la mejor música negra. Predispuesto a estar, porque ya estoy borracho y con un par de tragos. El grupo vasco Akats, representantes de la renovada escena ska del País Vasco, actúan este sábado en la localidad de Valles, en Piloña. Invitados por la Asociación Cultural Bocanegra, punta de lanza de la actividad musical y festivalera en el concejo piloñés, Akats descargarán a partir de las 11 de la noche su fiesta de reggae, ska y música bailable de origen jamaicano, presentando su último disco, Vuelta y Vuelta. Bailemos un buen rato, estoy predispuesto a estar.
después los caja. Si estoy de puta madre, no puedo pedir más. Bailemos un buen rato, me pongo a gozar. Nuestra propuesta de ocio para este fin de semana no va a dejar indiferente a nadie. En Morcín, Ribera de Arriba y Riosa se celebra la fiesta de los nabos, una cita gastronómica que desde luego trae cola. Honrando el bote de nabos, ha de ver España entera. La fiesta de los nabos en Morcín regresa un año más a este concejo del centro de Asturias, con un programa gastronómico que en esta ocasión se extiende a los municipios limítrofes de Riosa y Ribera de Arriba. Convocada por la Cofradía de Amigos de los Nabos, la cita se celebra con motivo de la festividad de San Antonio Abad y se prolonga hasta la próxima semana con la celebración del Festival del Queso Fogalpitu. La Foz de Morcín es este domingo, a partir del mediodía, sede de esta manifestación a mitad de camino entre la tradición, el folclore y la buena mesa, no exenta de buen humor y desde luego llena de gastronomía contundente y sabrosa, a base, como no, de nabos, hortalizas, compango y matanza. Nada mejor en cualquier caso para combatir el frío y la fatiga. Y el hambre, por supuesto. La cofradía Fonseca.